Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas Buenas tardes. a esta clase número 9, ya del módulo 4, que es sobre estrategias de asistencia en espacios sociocomunitarios. En esta clase vamos a abordar un tema con muchos programas sobre apoyos a personas con discapacidad en diversas áreas. Y aquí, como está en la ilustración, que abarca distintas etapas del curso de vida: infancia, edad adulta y personas mayores. Va a ser un poquito, no compleja, pero hay menos videos, hay menos imágenes, mucho más texto, Hombre, por lo tanto, a lo mejor va a dificultar que se mantengan concentrados o concentrados en la clase. No podemos dar un break en un minutito, en una hora más, por ejemplo, para que puedan estirarse, ir a buscar alguna copita de agua, em, porque son hartos programas, ¿ya? Y están todos relacionados con algún tema en específico que ya les vamos a explicar cómo va a estar estructurada la clase. ¿Vale? Así que vamos a partir. Voy a partir yo la clase y también nos va a acompañar hoy día Víctor y Priscila en algunas de las, mostrando algunos de los programas. Vamos entonces. Primero, esta clase tiene que ver con programas públicos para personas con discapacidad. ¿Cómo la vamos a estructurar? Pues bien, eh, volvemos nuevamente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros lo dijimos al principio, siempre vamos a estar volviendo a la convención, porque la convención nos da las directrices principales sobre los derechos de las personas con discapacidad. En su artículo 28 eh, aborda esta convención el nivel de vida adecuado y protección social. Este artículo aborda, si no me equivoco, tres o cuatro ejes principales, y en algunos de los ejes se va desagregando por algunas materias específicas sobre protección social. ¿Qué entendemos por protección social de manera general? Son ciertos beneficios, programas, políticas, proyectos que buscan que la persona en general tengan cierto nivel de bienestar, sobre todo que se cubran necesidades básicas ya para poder vivir, pero también va a depender mucho de cierta caracterización. En este caso, para personas con discapacidad, vamos a abordar cuáles son las políticas, o más bien los derechos que están consagrados aquí en el artículo 28, y vamos a ir mostrando para cada uno de estos ejes qué políticas públicas en Chile existen para que ustedes los conozcan y a las cuales pueden acceder las personas con discapacidad. Ya hay algunas que son más conocidas, otras que probablemente no las, a lo mejor porque por experiencia no lo han experimentado, no la han conocido, a través también de personas con discapacidad puede que desconozcan la existencia de algunas leyes que fomentan de alguna u otra manera la protección social. ¿Ok? La protección social igual va más allá de tener solo una pensión. Ya para muchos la protección social es contar con una pensión de invalidez o una pensión de jubilación, pero la protección social va mucho más allá que eso, y es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, el primer eje, el primer párrafo, porque el primer párrafo de este artículo es muy genérico, habla acerca de que los estados partes, aquellos que en el fondo firmaron la convención, reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a un nivel de vida adecuado para ellas y también para sus familias. Esto incluye el tema de la alimentación, el vestuario y también tener una vivienda adecuada. También implica una mejora continua de estas condiciones de vida, ¿ya? Y se adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivo de discapacidad. Ya, eso muy genérico. Y vamos a partir con una cuestión importante en Chile, que para poder acceder a cierto, entre comillas, beneficio o programas estatales, cuando una persona tiene discapacidad, tiene que ser verificada, porque en el fondo, para poder hacer entrega de un programa para personas con discapacidad, eh, como los recursos son limitados y también son programas focalizados en discapacidad, se tiene que verificar de alguna forma, ¿ya? Y esa verificación en Chile se hace a través, les digo al tiro aquí cambio, del Registro Nacional de la Discapacidad, ¿ya? ¿Qué es este registro? Primero, este Registro Nacional de Discapacidad es un registro administrativo, ¿ya? Que depende, muchos piensan que depende de Senadis o de la CONPIN, pero no, el Registro Nacional de Discapacidad depende del Servicio de Registro Civil e Identificación, más conocido como Registro Civil. Este es el que lleva este registro. Y este registro contiene información de las personas con discapacidad, ¿ya? Y es aquí este registro el que permite, en el fondo, obtener lo que es la más conocido como la credencial de discapacidad. Pero la credencial es el documento, ¿cierto? Que ya es algo físico, algo que ya se conoce, algo que podemos visualizar. El carnet de discapacidad es el resultado del Registro Nacional de la Discapacidad, ¿ya? Y este registro eh, está, su procedimiento establecido y sus objetivos está establecido en la ley 20.422, ¿ya? Y ahí se indican cuáles son las responsabilidades y este tiene varias etapas, pero la parte inicial tiene que ver con la calificación y certificación de la discapacidad. El trámite cuenta con 3 etapas, que acá les dejamos el link para que puedan ver cuál es el detalle de estas 3 etapas, porque ahora no vale la pena revisarlo, pero es importante que ustedes sepan de la existencia de este registro. La etapa 1 es la calificación de la discapacidad, que es ahí cuando uno se dirige al COMPIN, ¿cierto? Y solicita la calificación, que te evalúen en el COMPIN, que se completan una serie de trámites. Y luego de esta evaluación, COMPIN es la Comisión Médica Evaluadora ya del Ministerio de Salud, y ellos, claro, luego generan una resolución. Esa resolución genera la segunda etapa, que es la certificación de la discapacidad. La certificación, en el fondo, es información que indica el nivel o grado de discapacidad que tiene la persona y el tipo de discapacidad. Si es física, si es intelectual, perdón, si es mental, y dentro de la mental hay dos, que es mental intelectual y mental psiquiátrica o psíquica. Y está la sensorial, que también se divide en dos, sensorial visual y sensorial auditiva. Entonces, ya con esa certificación, en el fondo, yo, persona con discapacidad, tengo este tipo de discapacidad con cierto porcentaje, se envía esta información al registro civil, quienes integran a la persona en
esta base de datos. ¿Por qué es importante estar en este registro? Por los programas que vamos a mostrar más adelante, pero que aquí le entregamos un pequeño resumen. Los beneficios que tiene el RND, que es como la sigla del Registro Nacional de la Discapacidad, que junto al procedimiento de ingreso al RCH, que es el Registro Nacional Registro Social de Hogares, permite acceder a ciertos beneficios. Por ejemplo, las prestaciones de atención en salud en modalidad libre de elección de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, postular a programas de Senadis, acceder al requisito de la ley de inclusión laboral, postular a subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, acceder a ciertas becas en educación, solicitar ajuste para rendir la prueba de rendición académica del EMRE, que no recuerdo cómo se llama ahora, pero antiguamente se llamaba PSU, ahora no sé cómo se llama. Eh, También para solicitar exención arancelaria para importar vehículos o para eximirse de la restricción vehicular. Todas estas cosas las vamos a ver más adelante. Y también para hacer uso, por ejemplo, de los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. Eh, Sigamos. Esto en cuanto hicimos una pequeña introducción, ¿cierto? El derecho de acceder a protección social. Hay una gran discusión de que el Registro Nacional de Discapacidad también es un tanto segregador eh, en cuanto que etiqueta a las personas con discapacidad y muchas veces, a pesar de que permite el acceso a beneficios, la mayoría de estos beneficios no son garantizados y para muchas personas significa más bien un prejuicio tener esto, estar dentro del Registro Nacional de Discapacidad, porque sienten que hay cierta discriminación social. No vamos a entrar en esa discusión hoy día, lo que nos interesa es que podamos, bueno, si se abre esta discusión, si alguien lo quiere comentar, pero en el fondo lo que queremos mostrar un poco los programas que existen ya dentro del apoyo sociocomunitario que las personas asistentes personales pueden hacer apoyando a otras personas con discapacidad. En el segundo punto del artículo 28 de la Convención, tenemos que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivo de discapacidad. Y se adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de este derecho. En este punto 2, que aquí lo resumo en el título como el derecho de las personas con discapacidad a la protección social, se divide en distintos otros como subpuntos, ¿ya? Uno de ellos es que se debe asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a cuestiones como servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole que sean adecuados a precios asequibles, o sea, que sean precios no elevados, ya que la persona pueda acceder a esos servicios para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad. Eh, Durante los últimos años, producto del aumento de, de los costos, de los gastos básicos, en Chile se utiliza mucho la electricidad, se creó el subsidio eléctrico. Esto no es una ventanilla abierta,
no se solicita este subsidio durante todo el año. Hay ventanas de postulación. ¿Y qué relación tiene esto con la discapacidad? Que es un subsidio en dinero según la cantidad de personas que viven en el hogar. Y tienen prioridad las personas que sean electrodependientes o también dentro de los grupos prioritarios se encuentran las personas que tengan acreditada, entre comillas voy a decir, una invalidez, que tengan acreditada la discapacidad o que tengan algún tipo de dependencia funcional. Otros de los grupos prioritarios son, por ejemplo, hogares donde hay al menos un niño o un adolescente, un integrante del grupo familiar que sea persona cuidadora o una persona de 65 años. Por eso lo mencionamos acá, que está dentro de lo que es la protección social, dentro de este punto. Ahí aparece el valor que varía entre 37.000 y 68.000 pesos por semestre, si no me equivoco. ¿Qué otro, en este mismo punto, qué otro programa podemos conocer? Está el subsidio de consumo de agua potable y alcantarillado, que este es un programa del Ministerio de Energía, no es el Ministerio de Energía, que no recuerdo muy bien ahora, y que está orientado al grupo más vulnerable de nuestro país, eh, que en el fondo son personas que están participando del programa Chile Seguridad y Oportunidades. No sé si alguien conoce este subsistema. Este es un subsistema que apoya a personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Y esto no es postulable, entrar al subsistema de Chile Seguridad y Oportunidades, sino que eh, en los municipios se invita a participar a las personas que están consideradas que tienen ciertos requisitos, cumplen ciertos requisitos, sobre todo de que tienen alta vulnerabilidad. Y este subsidio permite hacer un descuento en las cuentas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida al grupo familiar beneficiado. ¿Ya? Y en este caso, hay muchas personas con discapacidad que participan de este subsistema Chile Seguridad y Oportunidades, que se ven beneficiados de este subsidio. Otro tema muy importante y que fue muy conversado y discutido cuando fueron los apagones de febrero o el año pasado, en invierno, cuando hubo esta tormenta gigante en la zona central, principalmente en Santiago, que se acuerdan que botó un montón de postes, cayeron árboles, quedó la pura embarnada y eso significó que hubiera muchos días incluso con cortes de luz. Durante esos días fallecieron muchas personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían una dependencia a algún dispositivo eléctrico y las empresas de electricidad no cumplieron con una norma legal, que es que eh, cada empresa debe contar con un registro de personas electrodependientes, ¿ya? Eh, de modo que si hay algún corte de luz, de electricidad, estas personas tengan la prioridad, primero, para que se les reponga el servicio eléctrico, pero también se les entregue dispositivos para que puedan tener suministro eléctrico para sus dispositivos. Por ejemplo, acá creo que aparece la definición de persona electrodependiente. Lo voy a leer para que quede más claro. Son aquellas personas que tienen un tratamiento que por su patología que padecen se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria
y necesitan permanecer conectadas físicamente de forma continua o transitoria. Ya puede ser ambas formas, a un dispositivo de uso médico, ya sea para su respiración, alimentación o termorregulación, entre otros. Ya ahí no descarta que haya otros objetivos de estos dispositivos, que requieren suministro eléctrico, por supuesto, para su funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que requieren, por ejemplo, un respirador mecánico y que sin el suministro eléctrico corren el riesgo de fallecer, ¿cierto? Sobre todo para aquellos que tienen un requerimiento continuo y permanente de este tipo de dispositivos. Entonces, muchas veces las empresas lo que hacen es enviar a las casas de las personas que están en este registro un generador eléctrico, ¿ya? Que puede funcionar con, ay, no recuerdo con qué, pero con gasolina, creo, o con algo, ahí tú sabes, Víctor, Sí, con gasolina. con gasolina, ¿cierto? Y que yo creo que habemos varios aquí que somos electrodependientes, pero no estamos registrados. Pero eso también es una responsabilidad nuestra como personas con discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, hace poco más de un año, estoy usando una cosa que se llama BiPAP, que no sé si lo conocen, que el BiPAP permite apoyar la respiración, sobre todo cuando uno está durmiendo, ya, porque cuando uno está durmiendo tu cuerpo funciona solo, pero para quienes tenemos una discapacidad, una condición neuromuscular degenerativa, sufrimos mucho de lo que es ay, ¿cómo se llama? De una condición respiratoria irregular durante la noche, Yeah. ¿ya? Apnea. Yeah. De apnea del sueño. Así es. O también tiene otro nombre, pues ya se me fue, que tiene que ver con dificultades respiratorias. La apnea le da mucho también a las personas que roncan, ¿ya? Y que usan un sistema similar. Entonces, es importante conocer esto para que se hagan los trámites. Lamentablemente no es tan rápido porque hay que pedir un certificado médico, que un médico especialista complete un formulario y luego se envía a través de la misma empresa proveedora eléctrica. ¿Ya? Eso, respecto a este tema. El segundo punto respecto al derecho a la protección social de personas con discapacidad es asegurar el acceso de las personas con discapacidad en particular. Aquí hay una prioridad que se hace sobre mujeres, niñas y personas mayores con discapacidad a programas de protección social y estrategias que reduzcan la pobreza. ¿Por qué se hace esta prioridad? Porque las estadísticas dicen que estos tres grupos, que son mujeres, niñas y personas mayores con discapacidad, tienden a ser más pobres que otros grupos o grupos general de discapacidad. Entonces son grupos de especial protección. Para poder, en el fondo, ir cumpliendo eh, con este derecho que establece la Convención para reducir la pobreza del grupo de personas con discapacidad, hay diversos eh, métodos que se pueden implementar y en Chile se han implementado varios de ellos y sobre todo están clasificados según rango de edad, ¿ya? Por eso cuando partíamos veíamos esta ilustración de infantes, de personas adultas y personas mayores. Partimos con este subsidio que se llama subsidio de discapacidad para menores de 18 años, ¿ya? Esto es porque también al ser menor de 18 años son los padres, ¿cierto?, que hacen los trámites. Esto implica un aporte monetario que se destina a niñeces y adolescentes que están en una situación de discapacidad, ya sea discapacidad mental
y también discapacidad física o sensorial severa, que además sean parte de una condición socioeconómica baja. Con la reforma de la pensión, de pensiones que cuando fue aprobada, no sé si este año o el año pasado, que busca que, el subsidio para discapacidad mental, perdón, discapacidad para menores de 18 años, es la mitad de lo que se conoce como la PGU. Ya que la PGU desde septiembre empieza a ser 250.000 pesos. Por lo tanto, desde septiembre, este subsidio para menores de 18 años, la mitad, o sea, 125.000 pesos. Bueno, aquí les dejo los requisitos, pero uno de ellos es precisamente contar con el Registro Nacional de la Discapacidad que hablábamos hace un rato, o también tener una resolución judicial. Para todo en la PPT van a quedar los links para que puedan ahí profundizar sobre más información si que quieren saber los requisitos, los procesos y todo. Acá vamos a hacer una revisión un poco más general, la verdad. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando cumple 18 años la persona? Puede optar a otra pensión, que es la pensión básica solidaria de invalidez, que también es un beneficio económico en dinero para las personas que acrediten, estén declaradas, como a mí no me gusta esta palabra, pero lo dice la normativa, que están declarados con invalidez, que en el fondo que por la comisión médica correspondiente. Como les comentaba, a partir de septiembre de este año comienza a ser de 250.000 pesos. Tiene varios requisitos, por ejemplo, tener entre 18 y 64 años de edad, no tener una pensión de otro tipo, que ya les voy a comentar qué otro tipo de pensiones pueden haber. Estar declarado como con invalidez por la comisión médica correspondiente, estar dentro de un registro social de hogares, máximo del 80% de vulnerabilidad, haber vivido en Chile al menos los 5 últimos años, perdón, 5 de los últimos 6 años, eh, no ausentarse por un periodo máximo de 90 días del país y tener cédula de identidad vigente. ¿Qué quiere decir esto de 90 días? O sea, que si eres chileno, tienes la pensión y tienes un familiar en otro país y vas a visitar a ese familiar, si tú te ausentas más de 90 días, pierdes esta pensión, ¿ya? Tienes que hacer todo el trámite de nuevo. Hay otra forma de que esta pensión te la quiten, por ejemplo, si es que estás en el registro social de hogares, si es que superas el 80%, ¿ya? Ahí también te lo podrían eventualmente quitar. Y también cambia cuando cumplen los 65 años, que esto lo vamos a ver más adelante. Hay otro tipo de pensiones también. Estas son todas estatales, ¿ya? Esta que veíamos, el subsidio de discapacidad para menores de 18 años, también la pensión básica solidaria de invalidez. Pero recordemos que en Chile tenemos un sistema de seguridad social que también es privado, que es el sistema de AFP. ¿Qué ocurre con el sistema de AFP? Y es súper interesante que conozcan esto, porque muchas veces las personas no conocen muy bien cómo es el sistema de seguridad social en Chile. Tenemos un sistema mixto, ¿cierto? El anterior, que era lo público, pero el privado tiene que ver con las cotizaciones que hacen los y las trabajadoras en Chile. Que cada vez que tenemos un contrato, el empleador nos cotiza, esa cotización se va a la AFP, quienes administran nuestro dinero para cuando nos jubilamos, ¿cierto? Pero no todas las personas que llegan
a los 65 años para poder jubilarse. Muchas personas necesitan hacerlo de manera anticipada. ¿Quiénes lo hacen de manera anticipada? Las personas que acreditan una invalidez. Esto se hace a través de la Superintendencia de Seguridad Social, que cuando uno tiene una discapacidad, uno puede hacer el trámite de jubilarse con anticipación, y ahí es donde se pide la pensión de invalidez. Le vamos a llamar en corto pensión de invalidez por AFP, ¿ya? Esto tiene bastantes ventajas. Si es que una persona con discapacidad, que en el fondo a partir de esta evaluación que te hacen en una comisión médica en la Superintendencia de Seguridad Social, puede determinar si tu pensión es de invalidez parcial o total. La parcial te permite optar al 50% del promedio de tus rentas imponibles durante los últimos 10 años. Si tu pensión de invalidez es total, optas a tener el 70%. ¿Qué significa esto? Si tú trabajaste 10 años seguidos y tú, pues yo sé que esto no es muy cercano a la realidad, pero para que se entienda bien los montos. Trabajaste los últimos 10 años y tu promedio mensual, ojo que hace 10 años tu salario lo estiman ajustado al IPC de el año actual, ¿ya? Según cuánto se movió. Si tu promedio es de 1 millón de pesos y tienes una pensión de invalidez total, tu pensión va a ser de 700.000 pesos. Pero también hay que tener en cuenta que el sistema te permite elegir entre que tu fondo de pensiones lo administre una AFP o una aseguradora. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la AFP puede ir variando en el tiempo. Es como que tú tienes un chanchito y vas sacando plata y se te va acabando esa plata. En cambio, en las aseguradoras, tú firmas un contrato. Ah, pero espera, antes de irme a la aseguradora, en la AFP tienes este chanchito que se va gastando, pero si la persona usuaria, que es persona con discapacidad, fallece, puede heredar esos recursos a las personas que sean, ¿cómo le llaman? A las personas que queden, la persona misma ha elegido como dentro de las herederos, entre comillas, ¿ya? En cambio, en la aseguradora, tú puedes optar a un monto y aunque se te acabe la plata, va a ser para siempre, hasta que fallezcas. Pero no es heredable, ¿ok? Pero te asegura que mientras tú vivas, puedes vivir con la pensión que se comprometió por contrato, ¿ya? Ahí las personas van evaluando cuál es la mejor opción. Me dan un segundo que voy a tomar agüita. Por mientras voy a leer una pregunta del chat que es súper interesante y que a veces genera un poco de dudas con respecto si la pensión de invalidez se mantiene, si la persona con discapacidad encuentra trabajo. Y la verdad es que sí, eso no era como antes que se decía que si uno se colocaba a trabajar, como que la quitaban, no es así. Lo único que cuando el sueldo que se recibe duplica al monto de un salario mínimo, la pensión, el monto va disminuyendo con el tiempo. Eso es como la única, pero eso creo que después pasa,
después de unos 3 años de estar trabajando. Ya, vuelvo. Em, Esa es una muy buena pregunta. Sí, Porque recuerden que va a depender del tipo de pensión que tenga cada persona. Voy a volver aquí. Cuando tendremos la pensión básica solidaria, ahí me pasé. Dice que es para el grupo perteneciente al 80% del registro social de hogares. Si tu grupo familiar está en el RCH y supera el 80%, pierdes la pensión. ¿Ya? Eso ocurre y da lo mismo cuánto ganes. Pero el tema es cómo te mueves en el registro social de hogares. Y eso a veces no es tan objetivo. No es como yo gano 1 millón y me la van a quitar. ¿Ya? Va a depender de cómo tú, persona con discapacidad, más tu grupo familiar, se mueven dentro de esta categoría. Ahora bien, cuando hay un grupo familiar dentro del registro social de hogares que hay una persona con discapacidad, el porcentaje tiende a bajar, ¿ya? Porque en el fondo hay mayor vulnerabilidad. Eh, y en el caso de la AFP, no hay ninguna posibilidad que te la rebajen, que te la quiten, pero sí tú estás con modalidad de optarte porque el pago sea modalidad AFP, eh, por los movimientos, ¿cierto?, de las inversiones de la AFP, pueden irte bajando la pensión, ¿ya? Y eso es súper fome porque de repente tienes un monto y una vez al año, que sobre todo es en noviembre, te van ajustando, actualizando la pensión. ¿Qué pasa? Uno puede moverse entre AFP y moverte a aseguradora, pero no al revés, no puedes pasarte de aseguradora a AFP, ¿ya? Lorena Aguirre, tiene que levantar la manita. Adelante. Ahí sí, ¿me escucha? ¿Se escucha o no? No sé si se ¿Se escucha. escucha? Sí, te escuchamos, Lorena. Entró una duda porque, mira, yo trabajo en inclusión laboral, soy terapeuta ocupacional y respecto al tema de la ley de inclusión, yo tenía entendido que se reducía la pensión a la mitad siempre y cuando el monto fuera 3 veces el mínimo mensual. Y eso por un periodo aproximadamente de 2 años y que se podía recuperar siempre y cuando uno con el mismo finiquito Así es. hiciera el... Pero con el registro social de hogares me hizo como ruido el tema que se quitara la pensión si aumentaba el registro social de hogares, porque tengo entendido que por la ley de inclusión no rige eso. Como que me entró la ¿A qué duda. te Esa, refieres con ley de inclusión la ley de laboral? inclusión, la 15, sí, la inclusión laboral. Ah, ya. Que le perdieran la pensión porque aumentó su registro social de hogares, porque Código del Trabajo creo que no tiene el acceso. Tendría que ser No, quizás por boleta de honorario. Esa es como la duda que me causó. Por un cruce con mira, registro el servicio de impuesto interno más. esta es la información que está vigente actualmente. Y hay que revisar la última actualización que se hizo a la reforma previsional, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, nosotros trabajamos con un proyecto de personas emprendedoras, personas con discapacidad que tenían emprendimiento. ¿Y cuál era la gran duda que tenían todas las personas para formalizar su emprendimiento? Y nos decían, no, yo no quiero formalizar, no quiero hacer iniciación de actividades en el servicio de impuesto interno porque me van a quitar la pensión. Y era algo como, a ver, ya, pero ¿en qué parte dice eso? Averiguamos, hicimos un montón de consultas vía transparencia, etcétera. Y claro, la pensión se quitaba solo en el caso de que superara el 80%. De hecho, antes era 60% y gradualmente ha ido aumentando al 60, 70, hoy día está en el 80%, pero no porque inicia actividades. Y el tema de la cantidad de sueldo, también creo que ya no está, vamos a averiguarlo de todas maneras, pero sí está contemplado en el 80% Es que del a registro nosotros igual, social de o hogares. sea,
Estaciones al respecto, por eso me entró la duda, porque en ningún momento se ha hablado que se medie el tema de la inclusión laboral esté cruzado con el registro social de hogares, jamás se nos ha tocado ese tema. Pero, Y de poco pero consciente. lo que Y eso entiendo es que el... Ay, invalidez perdón, Lore. común ¿Me puedes repetir la pregunta, Lorena? sería por pensión de invalidez o pensión común, porque ahí me surge la duda, porque como te menciono, dentro de la ley de inclusión laboral, que la única modificación que hemos tenido es la ley del gestor de inclusión, no hay nada que indique actualmente que por el registro social de hogares podría haber una disminución de la pensión. O sea, Sí, a mí de me hecho sí hizo existe. el ruido. Si quieres, cuando publiquemos en la plataforma, a ver ahí, Víctor y Chris, si me pueden apuntar eso para poder subirla. Ahí en la legislación nosotros hicimos un documento donde está establecido cuáles son los requisitos para acceder a la pensión y cuáles son los motivos para que te quiten la pensión. ¿Ya? Ujú. Y entre ellos está el tema del registro social legal, que fue uno de los cambios que se hicieron en los últimos años. Eh, y lo vamos a dejar ahí establecido para que también lo tengan claro, porque efectivamente, como tú dices, para poder optar al cupo de la ley de inclusión laboral, son dos requisitos, o sea, uno de los dos requisitos, estar en el Registro Nacional de Discapacidad o ser parte de una de las pensiones de invalidez, ya sea pública o privada. Entonces, claro, si tú pierdes la pensión de invalidez, no te queda otra opción que estar dentro del Registro Nacional de Discapacidad. Pero siempre vas a tener una de las dos opciones. Pero sí se puede perder por alguno de estos criterios antes mencionados. Rodrigo Castro. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Se me escucha, cierto? Sí. Sí. Para complementar un poco lo que estaban hablando del tema de perder o no la pensión. Eh, Tengo registro del año 2021, si no me falla la memoria. Se modificó el umbral de otorgamiento de la Te pensión de los escuchamos dos muy sueldos bajito, mínimos. Rodrigo. Si puedes acercarte al micrófono. ¿Mejor ahora? No. Oh, A ver ahora. aló, aló, aló. Un poquito. Como que partiste súper bien, pero después te dejamos escuchar. ¿Sí? Ya, intentémoslo. Eh, Ahí sí. ¿Se me escucha mejor o no? Súper bien, ahora sí. No sé, no escucho nada ahora mismo. Ahora te escuchamos. Bueno, comentaba que se cambió el umbral de la pensión de las dos sueldos mínimos y medio por individuo al sistema del 80% del registro social de hogares, porque si una persona con discapacidad lograba obtener dos sueldos mínimos y medio, pero formaba un grupo familiar, hijos, Mm, esposos, que no tuvieran ingresos, perdía la pensión y en el general era injusto. Y por eso se cambió al sistema del 80% del registro social de hogares para perdón, todo el grupo familiar de la persona. así es. Así es. Muchas gracias, Rodrigo, por esa intervención. Pero sí, efectivamente, eso fue modificado. Y me acuerdo que fue en diciembre del 2021, si no me equivoco. Pero le vamos a entregar el documento donde está además la norma a la que se hace referencia. Ya, ahora no me acuerdo el número de la ley, pero sí está establecido. ¿Vale? Eso. Mm. Eso en cuanto a las pensiones. Después hay un tema relacionado con las jubilaciones y ahí nos saltamos al rango etario sobre 65 años, ¿ya? No crean que lo vamos a dejar fuera. Luego pasamos a la tercera, al tercer tema relacionado con el derecho a la protección social de personas con discapacidad, que también este amplía un poco el concepto de en qué áreas se puede aplicar la protección social, que es el punto C, que dice de manera textual, asegurar el acceso de las personas con discapacidad y sus familias que vivan en situación de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad,
incluido capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados. En cuanto a los servicios de cuidado, ya los vimos en los programas de cuidado y apoyo, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas atrás. Aquí vamos a ver algunos de los programas, no todos, porque igual son un montón, aunque no tampoco es que sean tantos. Pero hay varios más que probablemente no estén acá. Por ejemplo, está el programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad, que esto entra dentro de lo que es asesoramiento. ¿Ya? Este es un programa que es financiado por Senadis y a través de la CAJ, que son la Corporación de Asistencia Judicial. La Corporación de Asistencia Judicial es un servicio entregado por el Poder Judicial que permite entregar asesoría jurídica a personas en general chilenas, personas que requieren servicio jurídico, pero no tienen cómo pagarlo. Pero dentro de la CAJ hay ciertos abogados, porque las CAJ no están en todas las regiones, están como por macrozona. En cada macrozona hay al menos un abogado que atiende causas relacionadas con discriminación, con temas que impliquen discriminación hacia personas con discapacidad. No es que vaya una persona por cualquier causa a pedir asesoría a las CAF por discapacidad. Tiene que ver más que nada con causas que impliquen una discriminación o un perjuicio a causa de la discapacidad. Acá les dejamos el link para que puedan acceder en el fondo a información de cómo acceder a esta asesoría que se entrega desde la CAF. En el ámbito de educación, sobre todo educación superior, está, por ejemplo, podemos ver dos becas. La beca Nuevo Milenio, que la beca Nuevo Milenio también es para todas las personas que califiquen y es un aporte monetario que permite financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera de educación superior. Se puede acceder no, aquí no aparece, no puse el porcentaje de registro social de hogares, si no me equivoco, como el 60%. Y en cuanto a discapacidad, es importante destacar que este beneficio cuenta con 250 cupos para estudiantes con discapacidad, que tiene que ver un poco con la beca discapacidad, que es también un beneficio económico para estudiantes que tienen mérito académico y que también les permite financiar el arancel de una carrera universitaria técnica profesional. Esto para educación superior. Y hay una cuestión importante que no muchos la saben. Cuando uno está en una universidad estatal y la beca no te alcanza para cubrir tu matrícula, tu arancel anual, una persona puede recurrir a fondos propios, familia, etcétera, que trabaje y te cubra esa diferencia. Puedes optar a el ya extinto, que es cierto que ya hace pocas semanas lo cambiaron, el crédito con aval del Estado, que el famoso CAE, hoy día llamado FES, creo yo. Pero también hay una opción, que las mismas universidades, a través del Estado, puedes optar a lo que se llama Fondo Solidario de Crédito Universitario, que es como el CAE, pero con una menor tasa de interés. ¿Qué pasa? La ley que crea este Fondo Solidario de Crédito Universitario tiene una excepción que dice que cuando esta persona que es deudora del Fondo Solidario de Crédito Universitario puede pedir una excepción, perdón, una evaluación médica que permite condonar la deuda del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Y muchas personas no lo saben, pero existe
y es súper sencillo de hacer, porque hay una evaluación de tu propio médico, ni siquiera es que tengas que ir a una comisión médica de alguna institución, es tu médico de cabecera que te completa un formulario y ese formulario más otros antecedentes como exámenes, otras cosas que te pueden pedir, más tu registro nacional de discapacidad, o incluso si tienes, por ejemplo, una pensión de invalidez, también te sirve que tengas ese documento, que en el fondo ya estás como verificado por una comisión médica, si tienes una registro nacional de discapacidad, ya es una evaluación de una comisión médica, o la de invalidez, que también pasa por una comisión médica. Con toda esta información, tú te diriges a la oficina del fondo universitario, del crédito universitario, y te hacen el trámite en muy poco tiempo. Y muchas veces eso significa un tremendo alivio económico para la persona con discapacidad. Así que también eso es súper bueno tenerlo en cuenta, ¿ya? También está de Senadis un programa que se llama Recursos de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad en la Educación Superior. Este año, 2025, no ha estado, todavía no se ha lanzado este programa, a pesar de que ya estamos en el segundo semestre del año escolar en Chile. Esperemos que salga pronto o ya para el próximo año, pero también significa entregar aportes, ya sea para contratar asistentes personales, recursos de apoyo educativo, entre otras cosas. Rodrigo, no sé si quieres comentar algo o se te quedó en la mano. Creo que se le quedó la mano levantada de la vez anterior. Ya, Marjorie, ahí lo va. María José María José Salazar. Salazar. Hola, me llama mucho la atención esta evaluación médica del porcentaje de incapacidad y el recurso de reposición de condonación. Quisiera saber si es como para personas que están estudiando o para personas que han terminado los estudios y adeudan su crédito solidario. Porque la Yo verdad creo es que que estuve trabajando por media jornada durante el primer semestre y el asunto del crédito se ha hecho un poco difícil. desconozco eso, pero yo entiendo que para quienes tengan una deuda que ya está prescrita, no prescrita, que tengan una deuda vigente. Ya, o sea, Ya, cuando ya terminaste tu carrera, o si es que no terminaste la carrera, recuerden que para estos créditos ocurre lo siguiente: tú estudias, pides el crédito, y si pasan 2 años, ya sea que congelen la carrera, sigues estudiando cualquier cosa, hay 2 años desde que ya dejaste de estudiar, tienes como este tiempo de gracia que te esperan para que puedas comenzar a pagar. Y yo entiendo que desde ahí tú puedes hacer este trámite. Antes no vale la pena, porque si todavía no terminas tu carrera, ¿cómo vas a empezar a condonarse? Porque después no puedes acceder al crédito, ¿me entiendes? sí, Entonces, la claro, idea es que sea una vez que te toque comenzar a pagar, entiendo, entiendo. ¿ya? Claro, muchas Vale. Ya, aquí tenemos en cuanto a educación, educación superior sobre todo. Eh, Luego tenemos seguimos en el punto de derecho de personas con discapacidad a la protección social, y la letra D, habla sobre asegurar el acceso a las personas con discapacidad a programas de vivienda pública. Y aquí también entramos a un área que es re interesante e importante, porque una de las cosas más sentidas en la población más vulnerable tiene que ver con el acceso a la vivienda. Y existen para personas con discapacidad dos como programa. El más conocido es el subsidio de arriendo de vivienda, que es un llamado especial que se hace para personas mayores y personas con discapacidad, que en el fondo permite cubrir entre 90 y 95% del valor del arriendo, y ahí tiene ciertas características que hay que cumplir, y hay que estar, por supuesto, en el registro social de hogares, eh, si no me equivoco, en el registro nacional de discapacidad.
También esto no sé si todavía sigue vigente, ¿ah? Pero hay información que está en la página de Senadi, pero no sé si sigue vigente, que es la postulación a vivienda para personas con discapacidad. Y esto se aplica tanto para viviendas que uno pueda postular y hacer adaptaciones, también como cuando son los comités de vivienda para la construcción, por ejemplo, de alguna villa, hay cierta cantidad, si la persona declara tener discapacidad, las casas se hacen con un diseño, por ejemplo, de puertas más anchas, baños con mayor espacio, entre otras cosas. Ya, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se hicieron los Juegos Panamericanos acá en Santiago? La Villa Olímpica, que era esta construcción de varios edificios para alojar a los deportistas, esas villas cuyos departamentos luego eran traspasados como vivienda social. Y varios de esos departamentos contaban con accesibilidad para personas con discapacidad, que fueron entregados posteriormente como subsidio habitacional. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Ah, Víctor, vale. Y solamente complementar que sigue vigente el subsidio para personas Sigue con vigente, discapacidad. ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, Vale, vale. en los departamentos asignan siempre el primer piso. Exacto, sí. Sí, Y eso es lo mejor porque a veces, por ejemplo, se hacen edificios que son hasta 4 pisos, que la norma no te exige tener ascensores. O claro. bien en otros edificios más altos que tienen ascensor, a veces el ascensor se echa a perder, no funciona y en verdad es una joda. Entonces, por eso siempre es mejor estar en primer piso. Mira, Fernanda pregunta si nadie apoya una beca para estudio online. La verdad es que entiendo que no. Ya, pero no sé si las becas, por ejemplo, Nuevo Milenio u otras, pero a la pregunta la podría hacer directamente a Cenadis, porque ahí yo creo que no te podríamos responder con seguridad, que nosotros no trabajamos en Cenadis a todo eso. Sí recibimos recursos de Cenadis, pero es una pregunta súper específica que prefiero que la puedas hacer directo a Cenadis. ¿Qué otra cosa? Eh, Otro punto de protección social tiene que ver con el asegurar el acceso a igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, programa y beneficios de jubilación. Y aquí es donde entra la pensión garantizada universal, que ya cuando tú llegas a los 65 años, eres persona con discapacidad y tienes la pensión básica de invalidez, pierdes esa pensión, o más que se pierde, se transforma, nada se pierde, todo se transforma en la PGU, ya que es lo que hoy día tiene ese nombre por la última reforma previsional. Y como les comentaba, esa pensión a partir del año de este mes, septiembre, pasa a ser de 250.000 pesos. Y ahí va, igual los montos van dependiendo según el rango de la pensión que tenga cada persona. Por eso aquí les dejamos el link para tener más información. Esto ya revisando todo lo que es, voy a volver un poquito atrás para ver si tienen alguna duda hasta aquí antes que pasemos a los otro tipo de programas. Odisea. Odisea Catalán tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, te escuchamos, Odisea. Vaya, quisiera hacerle dos preguntas. Una con respecto a lo que es vivienda. ¿Es efectivo que cuando una persona, su registro de discapacidad en su credencial aparece que es un 100% o un 80% en cuanto a lo que es psíquico, mental y sensorial, la persona no puede postular a la vivienda? ¿Cómo no entendí? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón?
Cuando una persona en condición de discapacidad psíquica, mental y sensorial tiene un porcentaje de un 80%, ¿Ya? automáticamente, o de 100%, el sistema no le permite poder Ay, adquirir una vivienda. no, no se trata del 80% del registro nacional de discapacidad. Es el 80% del registro social de hogares, que en el fondo es tu condición socioeconómica. Claro, mire, yo le pregunto porque un día haciendo un trámite, Ajá. me dice una persona del Serviu que la persona no podía adquirir una vivienda por su porcentaje de discapacidad intelectual. Hoy no, mi señal está tan mala.